Cuando murió tenía 88 años. La gente la consideraba la mujer más extraña de los Estados Unidos de América, y también una de las más influyentes. Su muerte provocó un temblor en el mercado de valores. Todos aquellos a quienes amó la traicionaron, y lo pagaron caro. Su fortuna se estimaba en casi 1.500 millones de dólares estadounidenses. Su nombre era Doris Duke. En la lista de las mujeres más ricas de los Estados Unidos, ocupaba el puesto número 18, solo unas líneas por debajo de Estée Lauder, la dueña de la famosa firma de cosméticos. La revista Time publicó un obituario que decía: si lo hubiera querido, podría haberse convertido en presidenta de los Estados Unidos de América. Murió en un hospital, suplicando a los médicos que le amputaran las piernas. En ese momento, ninguno de sus seres queridos estaba a su lado. El testamento de la difunta se convirtió en una leyenda del siglo XX porque Doris no tenía herederos directos. Después de su muerte, la Fundación contra el SIDA de Elizabeth Taylor recibió $1.000.000 estadounidenses y el Museo Metropolitano de Arte recibió $10 millones estadounidenses. Todo el dinero restante fue para su mayordomo, Lafferty, alrededor de $500 millones, incluyendo propiedades inmobiliarias. Ningún otro mayordomo en el mundo había poseído jamás una riqueza semejante. Cundió el pánico en Wall Street. Nadie sabía cómo se comportaría aquel desconocido dueño de una herencia de $500 millones. En noviembre de 1996, el mayordomo fue citado a declarar ante el tribunal sobre los bienes de su empleadora. Lafferty no se presentó. En la mañana del 8 de noviembre de 1996, el sargento de la policía científica Robert Mitford llegó a la casa de Doris Duke e intentó llamar al señor Lafferty. La cocinera, asustada, por cierto, la única sirvienta que se encontraba en la casa en ese momento, le dijo que el señor Lafferty estaba descansando. El sargento exigió que lo llevaran al dormitorio principal. Sobre la cama, en una postura muy poco natural, yacía Lafferty. Al palparle el pulso, el sargento confirmó que el antiguo mayordomo de Doris Duke, y ahora dueño de la casa, estaba muerto. Ese mismo día, el cuerpo fue trasladado al laboratorio del forense. Tarde por la noche se realizó la autopsia. Según el informe médico, la muerte se debió a una asfixia repentina. No se pudo establecer con certeza qué la causó. Solo las pupilas marcadamente dilatadas del fallecido despertaron sospechas, dando motivo para suponer el uso de alguna droga extraordinariamente potente. Pero no se hallaron rastros de inyecciones en el cuerpo. Se tomaron muestras para analizar cientos de medicamentos diferentes y se realizaron estudios bioquímicos. No encontramos ninguna causa que pudiera haber provocado una asfixia súbita, declararon los patólogos. De la cocinera, la única persona que no había abandonado la casa de Lafferty aquella noche fatal, se supo que unas 2 o 3 horas antes de su muerte, el dueño de la casa de Doris Duke había telefoneado al mayordomo de guardia y ordenado que todos los sirvientes abandonaran la casa de inmediato. El mayordomo tuese notó que Lafferty tenía la voz ronca y apenas se le reconocía. Subió al dormitorio para recibir instrucciones personales de su jefe, pero nadie respondió a su toque prudente en la puerta. Intuyendo que algo andaba mal, Tuse decidió que lo mejor era no intervenir. Transmitió la orden de Lafferty a todo el personal y fue uno de los primeros en salir de la casa. No se volvió a saber de él. El sargento ordenó de inmediato buscar al mayordomo desaparecido. El fiscal del estado, tras revisar nuevamente el informe del forense, decidió por alguna razón cerrar el caso Lafferty con el veredicto: muerte natural por asfixia repentina. Es posible que la investigación realmente se hubiera detenido allí, de no ser por la hija adoptiva de Doris Duke, Chandi Duke Hefner, de 30 años. Mientras los diligentes policías revolvían la casa en busca de drogas y un posible arma homicida, los abogados de Chandi presentaban una demanda para reclamar la herencia en nombre de su clienta. 2 meses después, un jurado dictaminó transferir todas las propiedades de Doris Duke a su hija adoptiva. La historia de la casa de los Duke Lafferty se convirtió en tema de chismes y rumores. En la alta sociedad neoyorquina se repetía que los miles de millones de Doris Duke no traerían felicidad a nadie. Stephen King tomó esta historia como base para una de sus innumerables novelas de terror, Dolores Claiborne, transformando a Lafferty en una mujer y a Doris Duke en Vera Donovan. El murmullo alcanzó su punto máximo cuando el desaparecido Tuese, el mayordomo de Lafferty, fue encontrado con la garganta cortada en una zanja de drenaje. El caso tuvo que reabrirse para continuar la investigación. Lo que los detectives descubrieron sobre el propio Lafferty y sobre su antigua empleadora, francamente, los dejó perplejos.
Lafferty había nacido en el año 1945, en Irlanda. A los 20 años emigró a los Estados Unidos, trabajó en hoteles y casinos de Atlantic City y trató de convertirse en administrador de teatro. El azar lo llevó a la casa de la hermana de Chandy. Fue entonces cuando la carrera de Lafferty dio un giro inesperado. Se decía que trabajaba de maravilla, hasta que empezó a beber. Durante un tiempo logró ocultar su vicio, y al principio sus empleadores estaban encantados con él. Hacía todo el trabajo sucio de la casa. Pero no duró mucho. Comenzó a beber más y lo despidieron. Entonces llamó a Chandy, quien para ese momento ya vivía con mamá Doris. Se decía que fue la propia Chandy quien recomendó a Lafferty a Doris, aunque ella lo negó obstinadamente. Una vez dentro de la casa de Doris, Lafferty se ganó rápidamente la confianza de su anciana patrona y se convirtió en un miembro más de esa pequeña y extraña familia. ¿Quién era en realidad la señora de Lafferty? Doris Duke. En el año 1912, en la ciudad de Nueva York, nació la hija del hombre más rico de los Estados Unidos, el rey del tabaco, James Buck Duke. En 1925, cuando James Duke murió, su hija Doris, de tan solo 13 años, heredó $100 millones estadounidenses. Muchos años después, uno de los numerosos libros sobre ella la describiría como la muñeca más rica del mundo, destinada a las mayores desgracias. James Buchanan Duke fue un empresario brillante, de esos hombres que se hicieron a sí mismos. Fundó la American Tobacco Company, creó lo que más tarde sería Duke Energy y donó millones al Trinity College, que por ello fue rebautizado como Universidad Duke. Se decía que era el único hombre en el mundo que alguna vez había abofeteado a Rudolph Valentino, el ídolo de las mujeres. Sus amigos lo llamaban Buck y había empezado vendiendo puros a $1 la pieza. Para el nacimiento de su pequeña, en noviembre de 1912, terminó la construcción de la mansión más cara de su tiempo en la Quinta Avenida, para que su hija llegara al mundo en su propio hogar. Puso su nombre tanto a su automóvil Pullman como a su yate. La rodeó de cuidados y seguridad. Hasta los 10 años, la niña estudió en casa con tutores, y solo después fue enviada a un colegio prestigioso. Desde allí le escribía a su padre cartas llenas de «te quiero», repetidos una y otra vez. Él las llevaba siempre consigo y las releía muchas veces. En la escuela Doris sufrió terriblemente por su peso. Los demás niños no querían ser amigos de una chica gorda y poco agraciada, pero de pronto todo cambió. De la noche a la mañana todos la adoraban. Celebraban cada travesura suya con respeto y atención. El golpe fue enorme cuando la pequeña descubrió por casualidad que su amado papá les pagaba a aquellos niños con quienes ella quería ser amiga. Tal vez fue entonces cuando algo se quebró en su mente, comprendió que la amistad y el amor podían comprarse tan fácilmente como un vestido o una muñeca. Doris se volvió dura, pero no culpó a su padre, culpó a los chicos y chicas que se habían vendido. Ella misma lo admitiría más tarde. Mi padre siempre me advertía, ten cuidado con la gente, no confíes en nadie, nadie te querrá, solo tu dinero. La lección la aprendió a la perfección, pero para la princesa del tabaco, el dinero se convirtió también en una maldición. A los 14 años, un año después de la muerte de su padre, la muchacha demandó a su propia madre para impedir la venta de la finca de Nueva Jersey que Buck Duke había construido a lo grande. Una lujosa mansión de 30 habitaciones, piscina, canchas cubiertas de tenis y varios lagos y colinas artificiales. Ganó el juicio y se convirtió en la única dueña de ese pequeño estado, que más tarde sería apodado la Trampa de Hollywood. Por allí pasaron estrellas como Sophia Loren, Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor y Elvis Presley, que se quedaban durante largas temporadas. Se decía que Doris había instalado varios orificios secretos para espiar a sus ilustres invitados. La legendaria casa de la Quinta Avenida, donde había nacido, junto con la villa de Newport que su padre había comprado a los Vanderbilt, las donó en 1957 a la Universidad de Nueva York. A los 21 años, Doris se casó con James H.R. Cromwell. Él era 16 años mayor y pertenecía a una familia que había perdido su fortuna al comienzo de la Gran Depresión. La luna de miel duró 2 años. Los recién casados viajaron por Medio Oriente y Asia. Inspirados por aquel recorrido, compraron un gran terreno cerca de Diamond Head en Honolulu y construyeron una fortaleza al estilo de los grandes mogoles, a la que llamaron Shangri-La. Los biógrafos de Doris aseguran que en su noche de bodas, en lugar de hacer el amor, el ardiente esposo sometió a la novia a un intenso interrogatorio. Lo que más le interesaba era saber qué asignación anual recibiría,
y además le pidió que financiara su campaña política. James pensaba postularse al Senado de los Estados Unidos por Nueva Jersey. La princesa del tabaco, acostumbrada a la idea de que todo se compra y se vende, tomó aquellas peticiones con calma, reforzando aún más su convicción de que no existía el amor verdadero, solo el dinero. Decidió vengarse de su codicioso marido con la misma moneda. En una recepción a la que asistía la esposa del presidente Eleanor Roosevelt, Doris Duke declaró en voz alta que la primera dama de los Estados Unidos llevaba diamantes falsos en las orejas. Bastó una sola frase para arruinar la carrera de su esposo y cerrar su camino hacia la cumbre política. Pero Doris no se detuvo ahí. Contrató detectives que lo siguieran día y noche. Al final consiguió pruebas irrefutables de su infidelidad. Inmediatamente le envió una carta en la que le informaba que, primero, estaba embarazada, y segundo, que entre ellos todo había terminado y que James Cromwell podía largarse de su casa. Arruinado, Cromwell empezó a beber y finalmente se ahorcó. Poco después, Doris dio a luz a una niña a la que llamó Arden. La pequeña vivió solo un día. Por la muerte de su hija, Doris se culpó tanto a sí misma como a su exesposo. Su desesperación fue tan profunda que decidió acabar con su vida. Viajó a Honolulu, a su villa junto al mar, y nadó mar adentro. Pero el océano no aceptó su sacrificio. Por casualidad, el famoso campeón de natación estadounidense Earl Donovan, que se entrenaba en Hawái, fue quien la rescató. Impidió que la joven mujer se suicidara. Así comenzó un romance apasionado entre ambos. Doris pareció renacer. Se lanzó de lleno a un océano de amor. Pero esa pasión también resultó ser una ilusión. Una noche, 3 años más tarde, en un ataque de ira sin motivo, Doris lo echó de su casa, obligándolo a salir completamente desnudo del hogar de la mujer a quien él había salvado la vida. En el año 1947, Doris se casó de nuevo. Esta vez, su elegido fue nada menos que el legendario don Juan Porfirio Rubirosa, hijo adoptivo del exdictador dominicano Rafael Trujillo. Como regalo de bodas, Doris le obsequió a Porfirio una casa en París, y poco antes de divorciarse, 2 años después del matrimonio, le regaló un avión. Ella le perdonó todo, incluso su matrimonio inmediato con Barbara Hutton, comparación que siempre enfurecía a la princesa del tabaco. Incluso después de su separación, Doris siguió prestándole dinero. Pero el dinero de Doris tampoco le trajo felicidad. Rubirosa murió en un accidente en el mismo avión que ella le había regalado. El desastre ocurrió en el año 1965, sobre el Atlántico. Cuando Doris se enteró, dijo con amargura que había amado al gigoló más famoso de su tiempo. Doris nunca volvió a casarse. Todos los hombres que giraban a su alrededor eran mucho más jóvenes y, por lo general, pertenecían al mundo bohemio. Tuvo una larga relación con el pianista de jazz Joe Castro, un músico de ascendencia mexicana. Se conocieron en 1950. Él tenía 23 años y ella 38. 13 años después, Doris recurrió al método que ya le era familiar. Mandó a vigilarlo. Finalmente lo echó de su casa. Joe la demandó exigiendo una pensión bajo el argumento de que se habían casado en secreto. Pero esta vez no logró sacarle ni un centavo a Doris. 2 años después apareció una nueva pasión, el joven y apuesto diseñador Eduardo Tirella. Se rumoraba con insistencia que, además de Doris, Tirella tenía amoríos con otras mujeres. Doris se enteró de esas aventuras y su relación terminó trágicamente. Mientras él abría la puerta del portón, ella lo atropelló con su automóvil. La policía determinó que se trató de un accidente. Los amigos notaron un patrón extraño. Todos los hombres que engañaban a Doris morían. Nunca por sus propias manos, y sin embargo, ella parecía no tener nada que ver. Podría pensarse que un destino maligno guiaba los acontecimientos, protegiendo siempre a Doris del castigo. Conviene aclarar que, en realidad, Porfirio Rubirosa no murió en un accidente aéreo sobre el Atlántico, sino en un choque automovilístico en París, en 1965. La señora Duke mantenía amistad con Elvis Presley y con el famoso socialité Klaus von Bülow, a quienes invitaba con frecuencia a cenar durante las décadas de 1960 y 1970. El célebre director Vincente Minnelli, padre de Liza Minnelli, también era uno de sus visitantes. A los invitados se les servían los mejores vinos de las bodegas de Buck Duke, con precios que superaban los $1,000 por botella. Entre sus buenos conocidos estaba el célebre joyero Kenneth J. Lane. Doris instauró una curiosa costumbre. Convirtió a los joyeros en figuras de moda, elevándolos al nivel de las estrellas de cine. Para entonces, Doris ya era una mujer entrada en años.
Pero no parecía en absoluto una anciana excéntrica, recordaban sus allegados. Le preocupaban sobre todo la protección del medio ambiente y los derechos de los niños y los animales. Todos estábamos seguros de que Doris viviría hasta los 100 años. Parece que algún tipo de hechizo interfirió en su vida, dijo Elizabeth Taylor tras su muerte. Los que estaban más cerca de ella decían otra cosa. Aseguraban que nunca se recuperó de la muerte de su hija. En pocas palabras, comenzó a comportarse de manera extraña. Sentía que debía amar a alguien para librarse de la maldición que la perseguía y hablaba constantemente de la reencarnación. Fue entonces cuando en su horizonte aparecieron Chandy y Lafferty. Doris tenía ya 72 años cuando se apasionó seriamente por la danza mística oriental. Incluso planeaba convertirse en bailarina profesional. La edad no la intimidaba. En 1983, Doris asistió en Honolulu a un taller de danza oriental. Durante un paseo cayó de su bicicleta y se lesionó gravemente las rodillas. En el hospital conoció a una joven llamada Chandy, hija de una familia bastante acomodada. Chandy iba descalza y tenía aspecto de hippie, aunque la época de los hijos de las flores ya había quedado atrás. Sus padres, al desaprobar su estilo de vida, la habían desheredado. Justo entonces, una enfermedad infantil de Chandy volvió a manifestarse, causándole fuertes dolores en las piernas. La enfermedad unió a las dos mujeres, que además descubrieron que compartían muchas ideas. Hablaban apasionadamente sobre salvar la naturaleza y sobre el arte oriental, pero la verdadera razón del rápido apego de Doris hacia Chandy era la soledad. La princesa del tabaco se convenció de que aquella muchacha descalza era la reencarnación de su hija muerta, Arden. «Eres la reencarnación de mi hija», le dijo Doris, y debe decirse que Chandy no pensó en contradecirla. «La adoptaré oficialmente como mi hija», declaró la señora Duke. «Estoy cansada de sufrir». Fue la compra más cara de su vida. Doris se compró a una persona. Más tarde, Chandy diría ante el tribunal: «Doris me prometió convertirme en su heredera a cambio de que yo dedicara mi vida a ella y administrara todos sus asuntos». Al salir del hospital, la futura madre e hija comenzaron a llevar a cabo los planes de los que tanto habían hablado. Por iniciativa de Chandy, Doris ordenó trasladar desde el desierto del Gobi a 2 camellos incluidos en el libro rojo de especies en peligro de extinción. Para transportarlos, compraron un avión Boeing 737-300 por $25 millones estadounidenses, acondicionado para 19 pasajeros. Poco después, Alain Delon compró el mismo modelo. ¿Cuánto pagó Doris a las autoridades mongolas para que hicieran la vista gorda ante el extravagante capricho de aquellas 2 mujeres estadounidenses? Sigue siendo un misterio. En 1987, en el tribunal de Somerville, la señora Doris Duke, de 75 años, adoptó oficialmente a Chandy, que tenía 35 y que pasó a llamarse Chandy Duke Hefner. La flamante hija resultó ser inteligente y astuta. De inmediato sustituyó al contador de Doris y contrató a un nuevo jefe de seguridad. Ambos habían trabajado antes para la hermana de Chandy. Según el testamento de Doris, todo, casi 1.500 millones, debía pasar a su hija adoptiva. La entrada en la maternidad se celebró con gran alboroto. Bajo las ventanas del salón paseaban los preciosos camellos y las órdenes se daban a través de un mayordomo descalzo con un pendiente de diamante en la oreja. Ese era Bernard Lafferty. Poco después de aquellas fiestas, Doris se enfermó gravemente. Las rodillas comenzaron a hinchársele. Los médicos le recetaron un tratamiento con inyecciones de esteroides. Debe señalarse que este tipo de tratamiento puede tener efectos secundarios desagradables. El paciente se vuelve sugestionable y puede caer fácilmente bajo la influencia de quien se le acerque con apariencia de confianza. Fue entonces cuando Lafferty empezó a vigilar cuidadosamente la comida que se servía a su patrona. En una ocasión incluso llamó a la policía, asegurando que un plato servido a Doris había sido envenenado. Desde 1991 hasta 1993, el mayordomo se convirtió en la persona más cercana a la princesa del tabaco. Ella confiaba en él sin límites, olvidando la advertencia que su padre le había repetido toda la vida. Mientras tanto, cosas muy extrañas comenzaban a suceder en su casa. El médico que la atendía habitualmente ya no era invitado a verla. Doris, por alguna razón, rechazó los servicios del Chemical Bank y sustituyó a su abogado por un jurista casi desconocido de Chicago. Revocó donaciones que ya había concedido a la escuela de danza Martha Graham, lo que provocó un gran escándalo, algo imperdonable en el mundo de la filantropía.
Entonces, la hija llevó a casa a un joven llamado James Burns, que practicaba métodos de curación alternativa. Chandy y James, sin ocultarse, hacían el amor en la casa de Doris. Ella lo sabía, pero no decía nada. El doctor Burns llegó a tal grado de atrevimiento que empezó a comportarse como si fuera el dueño de la mansión. Naturalmente, a Lafferty eso no le gustó. Reprendió a la hija Chandy, y ella, furiosa, le arrancó el diamante de 5 quilates de la oreja y, escondido en un trozo de carne, se lo dio de comer al gran danés favorito del mayordomo. La tensión entre los miembros de aquella familia llegó a ser insoportable. La hija adoptiva culpaba del mal ambiente al tratamiento con esteroides y aconsejaba a su madre suspenderlo, además de despedir al mayordomo, quien, según ella, la estaba poniendo en su contra. Durante ese tiempo, Doris se quejaba constantemente ante todo aquel que quisiera escucharla. Decía que se sentía mal, que la estaban envenenando, que le daban drogas a escondidas. A veces añadía que le tenía mucho miedo a Chandy. Finalmente, tras una nueva discusión sobre su hija, Doris, acompañada por el mayordomo, voló a Los Ángeles. Desde allí llamó por teléfono y ordenó a Chandy que abandonara la casa junto con Burns, sin darle ni siquiera un par de horas para empacar. Después de eso, la princesa del tabaco reescribió su testamento varias veces. Desde el invierno de 1993, cayó un telón sobre la vida de Doris Duke, y casi nadie pudo volver a verla. Cualquier contacto solo era posible a través de Lafferty. En su oreja volvió a brillar un diamante, esta vez de 7 quilates. Guardias vigilaban cada rincón de la mansión y fuera de ella el mayordomo se movía únicamente con chofer personal. Lafferty solía vagar por la casa borracho. Entraba en los aposentos de Doris y le peinaba el cabello como si fuera una niña, diciéndole que cada día estaba más hermosa. A todos los amigos de Doris que encontraba fuera de la casa les repetía que todo iba bien con la señora. El desenlace de esta historia misteriosa es aterrador. Doris exigió de repente una cirugía inmediata en sus rodillas. Insistía en que le estaba comenzando una gangrena. Lafferty no trató de disuadirla. Se limitó a convocar a los médicos, aclarando que la señora deseaba que le amputaran las piernas. En un estado mental claramente alterado, Doris fue internada en un hospital de Los Ángeles. Durante la operación, una operación que, según se supo después, era innecesaria, murió de un paro cardíaco. Poco antes de la cirugía, apenas 2 horas antes de su muerte, Lafferty salió de su habitación. Las enfermeras testificaron ante el tribunal que él sonreía al salir de la clínica. Después de su partida, Doris redactó su último testamento, el quinto, en el que nombró al mayordomo como su único heredero. Y eso que había sido la misma mujer que alguna vez dijo, ningún testamento. Nunca, que se despedacen entre ellos por el dinero. Lafferty acudió al funeral descalzo. Los sirvientes contaban que lloró amargamente. Cuando se leyó el testamento, Chandy presentó una demanda para revisar los derechos de la herencia, acusando abiertamente a Lafferty de haber vuelto a Doris en su contra. A todas las acusaciones, Lafferty respondió imperturbable. Solo hice lo que mi señora quería, lo demás no me concierne. La investigación sobre la muerte de Lafferty reveló muy poco. Que había sido envenenado no cabía duda. Al parecer, alguien que él conocía bien logró entrar en la casa. Se suponía que el asesino le administró una droga potente y, luego, imitando su voz, llamó al mayordomo de guardia ordenando que todos los sirvientes salieran. El único testigo que podría haber identificado al asesino apareció con la garganta cortada en una zanja. El hilo se rompió, y los millones de Doris Duke esperan a su próxima víctima.